propósito apologético, y es de que convencer al mundo de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tiene un mensaje evangelístico, y es para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vimos la introducción el primer sábado, vimos Cristo en el Evangelio de Juan el segundo sábado que vimos, y hoy vamos a ver los 7 grandes encuentros que cuenta Juan del Señor Jesucristo. Recordamos rápidamente que este Evangelio es diferente a los otros 3 que se llaman sinópticos, porque hacen una sinopsis, una visión de conjunto de la vida del Señor Jesucristo desde el nacimiento hasta su muerte y resurrección. Juan no sigue ese lineamiento, sino que es diferente, presenta al Señor Jesucristo desde la eternidad, porque él dice que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto no tuvo un comienzo como Dios, ¿sí? Y fue escrito por Juan el Apóstol, aunque él nunca se nombra a sí mismo. Esta es una de las evidencias por las cuales fue escrito aproximadamente en el año 90 después de Cristo. No vamos a detenernos mucho. El último sábado vimos quién es Jesús. Esta es la pregunta fundamental. El apóstol Juan escribe este evangelio para explicar quién es Jesús. Como todos ustedes sabrán ya, al final del primer siglo, las corrientes y las falsas doctrinas sobre la persona del Señor Jesucristo que predicaban los gnósticos ya eran conocidas. Por lo tanto, Juan va a expresar o a escribir este evangelio para convencer a todos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, lo vimos el otro día, vimos la deidad de Jesús en el evangelio de Juan. No solamente que él dice que es Dios, sino que él se atribuye a sí mismo nombres, prerrogativas, autoridad. Los demás también lo reconocen. Vimos la humanidad de Jesús. Él es Dios 100%, hombre 100%. Vimos eso que se llama la unión hipostática, la unión en lo profundo del ser de las dos naturalezas, ¿sí? En la hipóstasis quiere decir allí precisamente la profundidad, la unión de las dos naturalezas. El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. También vimos los títulos que él se le atribuyen y las declaraciones que él hizo acerca de sí mismo. Vamos a comenzar 20, ¿no? Ya llevo 5 minutos. A las 1:15 me empiezan a hacer señas, porque si no... Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es bastante largo, pero vamos a tratar de hacerlo ameno. En primer lugar, los 7 encuentros con 7 personas y charlas que el Señor Jesús tuvo mientras estuvo o narra Juan. Recuerden que Juan selecciona bien cuidadosamente lo que va a contar. No cuenta todo, cuenta determinados detalles de la vida del Señor. Bien, el primero que vamos a ver tiene que ver con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un primo del Señor Jesucristo. Se cree que las dos madres eran primas, por lo tanto eran parientes del Señor Jesús y Juan el Bautista. Y vamos a buscar en Juan capítulo 1, vamos a tener abierto en el capítulo 1 aquello que narramos como el encuentro o lo que Juan cuenta muchos años después del momento en que Jesús se encuentra con Juan el Bautista. Juan, el apóstol, era discípulo de Juan el Bautista, no era discípulo de Jesús, era discípulo de Juan el Bautista. Y allí en el capítulo 1, ¿sí? se nos van a narrar 4 días en la vida de Juan el Bautista, 4 días, ¿sí? consecutivos de la vida de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan no narra el momento del bautismo de Jesús, no lo narra. ¿Por qué? Porque pretende presentar a Jesús como Dios, no como hombre. En cambio, los otros 3 evangelistas sí presentan el bautismo del Señor Jesucristo. El primer día, está en el versículo 19 en adelante, dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres?
Él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿qué eres, Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Bien, este primer día nos narra el encuentro que tiene Juan el Bautista con estos principales que enviaron, sacerdotes y levitas, que enviaron de Jerusalén a interrogarlo a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? ¿Qué hacía? El nombre lo dice, Bautista. ¿Qué hacía? Bautizaba. ¿A quiénes bautizaba? A judíos estaba bautizando. También bautizaba a los demás, pero fundamentalmente estaba bautizando a los judíos. Entonces lo primero que vienen ellos, los principales, los sacerdotes, querían saber qué es esto que estaba pasando en las orillas del Jordán. Y envían una comitiva y le dicen a Juan: ¿tú quién eres? Yo no soy el Cristo. Primera cosa que dice él. Bueno, entonces, ¿quién eres? ¿Tú eres Elías? No, no soy Elías. ¿Tú eres el profeta? No, no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Porque tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron, ¿sí? Entonces, ahí vemos que esta gente viene a preguntarle, porque ellos estaban preocupados, los sacerdotes, porque los judíos se consideraban ya de nacimiento ser el pueblo de Dios. A quienes habían que bautizar eran los no judíos. Cuando un prosélito, que así llamaban a los gentiles, quería hacerse judío, tenía que bautizarse. Pero nunca habían escuchado que había que bautizar a un judío, porque el judío ya de por sí se consideraba miembro del pueblo de Dios. Entonces, por esa causa viene el interrogatorio. Le preguntan si era Elías, por la profecía de Malaquías, capítulo 3. Le preguntan si era el profeta, por la profecía de Deuteronomio, capítulo 18. Pero entonces, cuando él niega todo esto, le dicen: bueno, ¿quién sos? Y él responde con la profecía de Isaías, capítulo 40, versículo 3, dice: yo soy una voz que proclama en el desierto. ¿Sí? ¿Y por qué bautizas? Porque no tendrías que estar bautizando a judíos. Porque él bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento de pecados. Allí ya comienza a verse esta necesidad de que judíos y no judíos tenían que confesar sus pecados para ser hijos de Dios. Por supuesto que esto era un escándalo para los líderes religiosos, porque ellos pensaban que ya por el simple hecho de formar parte del pueblo carnal de Dios, ellos eran ya miembros del pueblo de Dios. El segundo día, este es el primer día, el segundo día lo tenemos del versículo 29 en adelante, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ahora sí ocurre esto, no ocurre un encuentro propiamente dicho entre Jesús y Juan el Bautista, no hay un encuentro y se ponen a hablar, como narran sí los otros evangelistas. El siguiente día, dice, Juan ve venir a Cristo, y entonces está aquella frase famosa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él estaba, dice, estaba con dos de sus discípulos. Dice, y él les dice a los discípulos: este es de aquel que yo les dije, después de mí viene alguien, un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía hasta el momento del bautismo. Esta es la única referencia al bautismo de Jesús, de Juan, cuando dice: yo no le conocía hasta que vi descender al Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza al Espíritu Santo. Eso está en el versículo 33. Y yo le vi y doy testimonio de él. El segundo día, entonces, Juan hace referencia al Señor Jesucristo y a su bautismo. Al día siguiente, tercer día, Juan está con dos de sus discípulos y vuelve a decirle: aquí el Cordero de Dios. Tercer día, ¿sí? ¿Quiénes son estos discípulos? Se nombra solamente a uno de ellos, que es Andrés, y otro discípulo que, como muy bien dijimos ya, Juan nunca se nombra a sí mismo en el Evangelio.
no vemos el nombre de Juan porque él siempre hace una referencia a él de otra manera. Así que es muy probable que estaba allí estos dos discípulos y el Señor dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos. Entonces allí tenemos a Andrés y probablemente a Juan. ¿Qué es lo que hace Andrés? ¿Se acuerdan? Va a buscar ¿a quién? A Pedro. ¿Sí? Eso está en el versículo 41. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y cuando Jesús lo ve a Pedro, le dice, tú eres Simón, pero vas a ser llamado Pedro. Le cambia el nombre. Eso es algo muy significativo, porque Pedro era Simón en ese momento y Jesús le dice, yo te voy a transformar en una piedra, ¿sí? No por la dureza, sino por la firmeza. Simón empezaba a llamarse Pedro, roca, por precisamente el papel que tendría que cumplir, no como papa, como dicen los católicos, sino como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y probablemente, no lo dice la Biblia, pero muchos comentaristas lo dicen o lo afirman, o puede ser probable que Juan haya llamado a su hermano, ¿cómo se llama? Jacobo. No lo dice aquí, pero da a entender como que Jacobo se une también a ellos. Luego, el Señor encuentra a Felipe, ¿sí? Y Felipe se encarga de ir a buscar ¿a quién? A Natanael, que estaba bajo la higuera, y allí le dice, hay este intercambio de palabras, hemos hallado al Mesías, a ver cómo es, 45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Se ve que Natanael era un estudioso de la ley y esperaba el cumplimiento de la ley, porque Natanael le dice, este de quien escribió Moisés, lo hemos hallado, Felipe le dice a Natanael, lo hemos hallado. Y Natanael tiene una cierta resquemor hacia la persona del Señor Jesús por su procedencia, de Galilea, de Nazaret. ¿Quién vino de allá alguna vez? Nunca hubo un profeta que viniera de aquel lugar. Bueno, pero ¿qué le dijo Felipe? Bueno, está bien, quédate con eso, pero ven y ve, ven y ve. Y así fue como este es el cuarto día. Felipe y Natanael están en el cuarto día, de acuerdo a lo que dice el versículo 43, el Señor estaba armando el primer grupito. Ahora, no quiere decir que estos discípulos continuaron con el Señor Jesús a partir de este momento, sino que pasaron probablemente algunos meses hasta que el Señor, y esto lo sabemos por los sinópticos, llama nuevamente a Pedro, Jacobo y Juan, que estaban remendando las redes, ¿se acuerdan? Y les dijo, síganme. Pero este es el primer encuentro que vamos a ver entonces con Juan el Bautista, que en realidad Juan el Bautista fue el nexo para que estos discípulos se encuentren con el Señor Jesús y comience el Señor Jesús a formar este grupo de 12 que habrían de acompañarlo gran parte de su ministerio. Primer encuentro entonces con Juan el Bautista y sus discípulos. El segundo encuentro lo leemos en Juan capítulo 3, muy conocido, es Jesús y Nicodemo, ¿sí? Y este capítulo nos marca que el Evangelio nunca fue fácil y el Señor nunca anduvo con muchas vueltas, digamos, ni escondió el mensaje para que le caiga bien al que escucha. El Señor no le interesan las respuestas fáciles o las respuestas superficiales. Él quiere creyentes verdaderos, ¿sí? No está interesado en seguidores. Es más, fueron más los discípulos que el Señor expulsó, podríamos decir, con sus enseñanzas, que aquellos que le siguieron. ¿Cuántos quedaron al final, después de las multitudes que le seguían? ¿Cuántos quedaron? 12, 11, podríamos decir. ¿Y cuántos había en el aposento alto
cuando el Señor Jesucristo resucitó y se fue al cielo? 100 personas. ¿Sí? Sin embargo, multitudes aclamaron una semana antes de la muerte del Señor, aclamaban Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal en Jerusalén? Así que el Señor no estaba interesado muchas veces en seguidores que abandonaran al comienzo o en algún momento del camino. El Señor siempre exigió un compromiso de tal manera que, dice la Biblia, que muchos de sus seguidores se volvieron atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muchos de sus seguidores se volvieron atrás y solo se quedó con su círculo íntimo. Nicodemo era un fariseo, era un religioso, era una persona noble, una persona probablemente muy rica, pero el Señor no le suavizó la verdad para ganarse a una persona prominente. No fue a decirle, bueno, yo quiero que me sigas, me interesa tener a un miembro del Sanedrín dentro de mis seguidores, ¿no? Sino que vamos a ver que a lo largo de esta conversación del Señor Jesús, Él le habló con claridad y con precisión acerca del problema que él tenía y de lo que necesitaba, ¿sí? Entonces Nicodemo, que era un fariseo, un religioso, un integrante de la corte suprema, podríamos decir, de los judíos, que era el Sanedrín, fue una vez a ver al Señor Jesucristo porque tenía un interés espiritual, y era un interés real, genuino, verdadero. Al terminar el capítulo no se nos dice que Nicodemo se haya convertido, no se nos dice que Nicodemo fue un discípulo de Jesús, ¿sí? Porque la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo fue una conversación dura, vamos a decir en términos generales. El hecho de ser fariseo, el hecho de ser miembro del Sanedrín, si bien el Señor estaba en su primer año de ministerio, ¿sí? Recuerden que Juan es el único que se explaya en el primer año de ministerio. El hecho de ir a ver a Jesús era peligroso para Nicodemo. Dice que fue de noche, no dice por qué, pero es muy probable que quisiera evitar, digamos, la mirada de los demás y que lo juzgaran por ir a visitar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesucristo reconoce la necesidad espiritual, ni bien lo ve, ¿sí? Ni bien lo ve, reconoce la necesidad espiritual de él, y entonces allí dice el versículo 3, si bien Nicodemo da una introducción a la conversación, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, ¿sí? Jesús le dijo, ¿qué le dijo el verso 3? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Todo lo que Nicodemo sabía, todo lo que Nicodemo se había preparado, todo lo que él era, de pronto no entiende nada. Y el hecho de decir de cierto, es una expresión únicamente de Juan. Usted se repite 25 veces. Es como decir amén, amén. Te estoy afirmando y te lo afirmo. 2 veces. Es como una afirmación de firmeza en lo que te voy a decir. Y presta bien atención y te lo digo 2 veces. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay otra opción, le dice. En definitiva, le estoy diciendo, es la única forma. Ahora, esto sin ninguna duda tiene que haber producido un asombro muy grande en Nicodemo, ¿sí? Porque toda la vida él había observado rigurosamente la ley y había guardado los preceptos de la ley, ¿sí? Y todo el sistema de justicia por obras del judaísmo en el cual él había puesto su esperanza. Ahora el Señor le estaba diciendo que todo eso no servía para nada y que tenía que nacer de nuevo, que tenía que abandonar, que se olvidara de todo lo que él había aprendido, que comenzara de nuevo y que él naciera de nuevo. Y eso fue sin ninguna duda un golpe grande para Nicodemo, que responde en cierta manera con incredulidad.
Entonces, ¿cómo es el nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo le está presentando? Bueno, es espiritual. No vamos a leer el pasaje, todos más o menos recordamos. Es un nacimiento espiritual. Él dice, pero ¿cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y utiliza la figura del viento. ¿Ves el viento? No, el viento no se ve. Se ve los efectos del viento. Las cosas que vuelan, las cosas que se mueven, pero no podés ver el viento. Bueno, esto es lo mismo. Sabés que el nacimiento, el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y lo que se tienen que ver son las consecuencias de haber nacido de nuevo, ¿sí? Es espiritual y así como el viento no se ve y no se puede controlar y es independiente, y es libre de hacer lo que se le quiera hacer, de que quiera hacer, y es poderoso, así es el nuevo nacimiento, ¿sí? Así es el nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo seguía sin entender, digamos, aunque era un profesor, probablemente era un mal alumno, no sabía entender lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, el Señor le vuelve a decir que tiene que nacer de nuevo. Y en principio es como que él rechaza, versículo 11, versículo 12 del capítulo 3 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Sí. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Es probable que Nicodemo se haya ido de ese lugar incrédulo. Y el Señor le dijo, si no podés entender esto, si no crees lo que te estoy contando, que es algo relativamente entendible, ¿cómo vas a entender todo lo demás? Y así fue como Nicodemo se retira. A pesar de que en la revelación el Señor Jesucristo dice, en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y allí está aquella expresión, cómo se nace de nuevo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que allí tenemos aquel segundo encuentro. Sin ninguna duda, Nicodemo nunca olvidó esa charla. Posteriormente, en el capítulo 7, versículos 50 y 51, para hacer un cierre con la vida de Nicodemo, dice que está defendiendo al Señor Jesús en el Sanedrín, exponiéndose ante la crítica, ante la mirada de sus compañeros de Sanedrín, ¿sí? Defendiendo al Señor Jesucristo. Y posteriormente ayudó a José de Arimatea a preparar el cuerpo del Señor Jesús para la sepultura. Estas acciones indicarían la presencia de una fe genuina en su vida. ¿Sí? En algún momento, después de aquella noche memorable con Jesús, pero antes de la crucifixión, Nicodemo entendió y experimentó la realidad del nuevo nacimiento. ¿Sí? Segundo encuentro del Señor. Tercer encuentro está en el capítulo siguiente. La mujer samaritana es una de las lecturas que hemos leído quizás con mayor frecuencia. El Señor Jesucristo quería ir a Galilea y tenía que pasar por Samaria. Y los discípulos no querían mucho, ¿no? Le era necesario pasar por Samaria. Ustedes saben que los judíos normalmente, si recuerdan el mapa, Galilea está al norte, Judea está al sur y en el medio está Samaria. Al este, eso se los digo a ustedes, está el río Jordán, y del otro lado, tras Jordán, ¿sí? Había una ruta que utilizaban los judíos para ir, salían del otro lado, volvían y alargaban mucho. Pero el Señor Jesucristo dice, no, vamos a pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y no sabemos muy bien por qué, pero muy probablemente la necesidad era
la que iba a encontrar en aquella aldea en Sicar, junto al pozo de Jacob. Bien, o sea, no era una necesidad geográfica. Vamos a empezar por ahí. Había otra necesidad, ¿sí?, espiritual. Ahora, el desprecio que había entre judíos y samaritanos era tan grande que preferían dar toda la vuelta. No querían pasar por Samaria y se despreciaban mutuamente. Pero el Señor tenía una cita allí junto al pozo de Jacob. Y dice, bueno, todos conocemos la historia, el Señor Jesucristo llega a la hora sexta, 12 del mediodía, los discípulos se van a comprar comida, el Señor se queda sentadito ahí porque estaba cansado y tiene ganas de tomar agua y viene una mujer. Las mujeres solían ir, según cuentan aquellos historiadores, a la mañana o a la tardecita, no iban con el calor del sol. Así que si esta mujer va allí, probablemente tenga que ver con su historia que el Señor iba a poner en evidencia a través de la conversación, ¿sí? Ahora, el Señor, para llegar a este lugar, tiene que romper estos prejuicios que eran fuertes como cadenas, prejuicios sumamente arraigados de muchos años de odio, ¿sí?, entre judíos y samaritanos. En primer lugar, los hombres, ¿sí?, primero no hablaban con las mujeres en público. Era muy raro que un hombre hablara con una mujer. Los judíos no hablaban con los samaritanos. Y un judío nunca aceptaría un alimento o le pediría agua a una mujer samaritana. Pero el diálogo, ¿sí?, estaba llevando el Señor Jesucristo, que tenía sed física, la iba a llevar para que esta mujer reconociera su sed espiritual. Por lo tanto, allí vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, a pesar de las barreras culturales que existían en ese tiempo, rompe esas barreras para llegar y ganar a esta mujer. Una mujer que necesita agua y Jesús le ofrece el agua viva, ¿sí? La figura del agua viva es una figura utilizada en el Antiguo Testamento para describir la vida espiritual y la nueva vida que viene con la salvación. Ya en el Antiguo Testamento, en Jeremías y en Isaías. ¿Se acuerdan de Isaías 55? A todos los sedientos, venid. El Señor Jesucristo está utilizando una figura conocida del Antiguo Testamento del agua viva. Una mujer que no entiende, a Jesús le ofrece el agua viva y que le explica cuál es el origen del agua viva. Una mujer que no comprende y que comienza a discutir con el Señor Jesucristo sobre las diferencias religiosas que existían entre judíos y samaritanos. Ella habla de su esperanza, de la esperanza de que el Mesías, porque los samaritanos eran mestizos, mitad judío y mitad extranjero. Deuteronomio 18:18, ellos creían en el Mesías y que el Mesías aclararía todas esas diferencias que existían entre judíos y samaritanos. Pero el Señor la va a llevar a su necesidad espiritual. Y ella le dice en el versículo sé que va a venir el Mesías, verso 25, cuando venga el Mesías nos aclarará o declarará todas las cosas, y allí el Señor hace una declaración que la vimos el otro sábado, que es una de las únicas veces que Él dijo, yo soy el Mesías. Se lo dice a una mujer extranjera, ¿sí? Yo soy el Mesías. El Señor evitó esa declaración tan directa al pueblo judío debido a las expectativas militares que los judíos tenían puestas en el Mesías. El Señor Jesucristo a los judíos nunca le dijo yo soy el Mesías, porque los judíos querían hacerlo rey, porque los judíos querían que Él eliminara a todos sus enemigos, pero a esta mujer el Señor le dijo yo soy el Mesías. Por lo tanto, y ya termino con esto, el
el Señor pone en evidencia el pecado de esta mujer, y esta mujer y junto a todos los samaritanos de esa aldea escuchan al Señor Jesucristo y muchos de ellos creen y fueron salvos. Por medio de la conversación con esta mujer, Dios le dio la posibilidad de salvación a toda una villa que no era judía. El primer antecedente de la bendición de Abraham que alcanzaría a todos los gentiles. ¿Se acuerdan que la bendición de Abraham era que la salvación llegaría a través de los judíos a todos los gentiles? Bueno, acá está el primer antecedente, la primera mujer no judía, pura, salva, es esta mujer que se encontró con Jesús. Vamos rápidamente. Otro de los pasajes que nos presenta Juan, que no están en los otros evangelios, es el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer pecadora, ¿sí? Juan capítulo 8. Vamos allí, Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo, dice el verso 53 del capítulo anterior, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, la mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a todas las mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Bien. Lo que trasciende en este pasaje no es el pecado de la mujer, es la historia de los líderes religiosos hipócritas, ¿sí?, que la usaron cínicamente para atacar al Señor Jesús. O sea, no es un drama de inmoralidad, no es que ellos estaban tan preocupados por lo que había hecho esta mujer con algún hombre que no estaba presente en el momento, ¿sí?, sino ellos estaban preocupados por encontrarle un lugar donde enganchar al Señor Jesús, donde agarrarlo en algo. Y le van a presentar una propuesta sumamente difícil desde el punto de vista humano, y querían ver de qué manera el Señor Jesucristo iba a zafar de esto. Vamos a detenernos un segundito para decir que este pasaje de Juan, capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 11, no parece haber sido parte original del Evangelio de Juan, ¿sí? Junto a Marcos, capítulo 16, del 9 al 20, es uno de los pasajes o de los textos más largos y más cuestionados del Nuevo Testamento. Hay evidencias internas que tienen que ver con la forma en que se escribe este pasaje y el lugar donde está colocado. Por ejemplo, el lugar donde está colocado interrumpe el flujo de pensamiento de Juan capítulo 7 con Juan capítulo 8, verso 12. En Juan capítulo 7, del versículo 37 al 52, Jesús se refiere a los rituales de la fiesta de los tabernáculos. Y en el capítulo 8, verso 12, habla del agua de vida, en el 7, y en el capítulo 8 hace mención al segundo gran ritual de esa fiesta, que era la ceremonia de las lámparas encendidas. O sea, está hablando de lo que acontecía el primer día y lo que acontecía luego. Y en el medio aparece este pasaje que pareciera que está ahí metido a la fuerza, ¿sí? Es la opinión de muchos de que probablemente no haya sido el lugar original donde estaba colocado. Algunos manuscritos incluso la colocan, esta historia de la mujer pecadora, en otra parte, incluso en otro evangelio. Esto de mover el pasaje es una evidencia bastante fuerte de que no era parte del original auténtico de Juan. Ahora vamos a explicar algunas cosas más, no nos asustemos. Otra evidencia interna es que el vocabulario que utiliza Juan no parece ser el del resto del Evangelio. Por ejemplo, Juan nunca habló del Monte de los Olivos, ¿sí? En todo el Evangelio, excepto en este pasaje, dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos. Los otros evangelistas sí
hablaban del Monte de los Olivos. Juan nunca pone juntos, en el resto del Evangelio, a los escribas y fariseos. En cambio, en este pasaje están juntitos, los escribas y los fariseos. ¿Sí? Es como que no se comporta de la misma manera Juan en este pasaje que el resto. En cuanto a la evidencia externa, hay algunos muy pocos manuscritos de los más antiguos, los más confiables omiten este pasaje, ¿sí?, en este lugar, y otros que lo incluyen indican que hay ciertas dudas sobre su autenticidad. ¿Sí? Ustedes van a ver en algunas Biblias que va a estar marcadito como que algunos no lo consideraban auténtico. Y ninguno de los padres de la Iglesia lo comentó a este pasaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no es real? No estamos diciendo eso. Es muy probable que no haya formado parte del texto original de Juan. Nada más que eso. ¿Sí? Pero más allá de toda duda, es un pasaje auténtico, ¿sí?, de la tradición apostólica. O sea, es algo que finalmente quedó escrito, pero que es un pasaje real en la vida del Señor Jesucristo, que describe un acontecimiento histórico, real, de la vida de Cristo, porque no contiene ninguna enseñanza que contradiga las Escrituras y describa al Señor como un Salvador amoroso, sabio, perdonador, coherente con el resto de la imagen bíblica del Señor Jesucristo. No es que está haciendo algo, está dando una imagen diferente ni dando un contenido diferente, ¿sí? Y tampoco es la clase de historia que la iglesia primitiva inventaría. No es una historia que la iglesia inventaría. Probablemente el relato es histórico, es real, como parte de la tradición oral. Ustedes recuerden que muchas de las escrituras, antes de ser escritas, se transmitían oralmente, parte de la tradición oral que circuló por las distintas iglesias, ¿sí?, que a lo largo del tiempo se abrió camino y quedó escrito dentro de nuestra Biblia. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Entendimos bien? Y vamos a ver qué importante que es, porque habla del equilibrio entre la justicia y la misericordia. Dos cosas que no siempre las podemos unir muy bien. Allí tenemos a un hombre, vamos a decir, en realidad una mujer, frente al Señor Jesucristo, con su pecado. Le presentan esta situación y dice: ¿tú qué opinas? Dinos qué opinas, porque el séptimo mandamiento dice que no había que adulterar, ¿verdad? No adulterarás, dice el séptimo mandamiento. Y también en en Levítico capítulo 20 se condena a muerte a quienes practiquen el adulterio. Y el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, si ustedes se acuerdan, amplió el sentido de adulterio, no al acto físico solamente, sino aún al pensamiento, que dice: si ya adulteraste con una persona en tu corazón, no físicamente, ya adulteraste. ¿Sí? Entonces, era una situación, le presentaron al Señor Jesucristo una situación muy cínica, porque no trajeron al varón, porque si había que apedrear a alguien, había que apedrear a los dos, ¿sí? Y lo ponen delante y le dicen: bueno, ahora decinos qué dices. Por supuesto que esto era lo que estaba detrás. Ellos estaban esperando que el Señor pisara el palito, como decimos a veces, y poder tomarle en algo, porque en realidad ellos tenían otros tribunales a donde llevar a esa mujer. Había otros tribunales judíos que juzgaban eso normalmente. ¿Por qué se la llevaban al Señor Jesucristo? En que en realidad ellos le estaban tendiendo una trampa al Señor Jesucristo, porque si el Señor Jesucristo no la condenaba, entonces lo acusarían de violar la ley de Moisés. Y si el Señor Jesucristo decía: sí, hay que apedrearla, lo iban a acusar de que no tenía misericordia. Entonces, el problema es cómo armonizar
la misericordia con la justicia. Ese es el tema. Lo pusieron en un aprieto al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no hablaba y escribía en el suelo. ¿Se acuerdan? Y entonces ellos estaban confundidos. ¿Por qué el Señor Jesucristo no habla? ¿Y será que no sabe cómo responder? ¿Será que lo metimos en un aprieto y no va a salir de esta? Y estaban ahí, ¿y qué dices? ¿Qué dices? Y el Señor Jesucristo responde con aquella frase: el que de vosotros esté sin culpa, sea el primero en arrojar la primera piedra. Porque cuando había que lapidar a alguien, cuando había que matar a alguien por el testimonio de 2 o 3 personas, el primero que tenía que tirar la piedra era el testigo. Cuando alguien atestiguaba en contra de una persona y esa persona se le aplicaba la justicia y era justicia de muerte y era lapidado, el primero que tenía que tirar la piedra era el testigo. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace es decirle: bueno, listo, ¿quién de ustedes es el que tira la primera piedra? Y entonces el Señor Jesucristo en ningún momento minimiza la culpa de la mujer, en ningún momento niega la santidad de la ley, ¿sí? Pero le pone a ellos, le transfiere a ellos la responsabilidad de que ellos tiren la primera piedra. Y por supuesto, desde el más viejo hasta el más joven, ¿sí? No se dice por qué, pero yo veo allí la acción secreta del Espíritu Santo, no para convertirlos, sino para mostrarles que ellos son pecadores. Cada uno de ellos, acusado por su conciencia, fue desde lo más viejo hasta el más joven. Allí ellos son tan pecadores como la mujer, pecadores de crítica, de juicio, de censura, de condenación, de castigo, de salvajismo, de hipocresía. Ellos son pecadores, igual que la mujer. Y eso fue lo que ellos entendieron y se fueron calladitos. El Señor Jesucristo no le dice a la mujer: bueno, no hiciste algo tan grave. No, nunca minimizó. Y la trata de una manera muy suave. No entra en una discusión teológica, le da tiempo a que ella revea su actitud, le da oportunidad de ver el pecado y le dice: no peques más, ¿sí? Que es una implicación a ser salvo. Pero el Señor Jesucristo finalmente no la juzga, le aplica la misericordia con ella. Y el resultado de la confrontación del pecado siempre delante del Señor Jesús es una cosa o la otra: o se van acusados por su conciencia o se quedan a los pies de Jesús reconociendo que son pecadores. Y la acusada, sin ninguna duda, salió perdonada, pero con la demanda de no pecar de nuevo. El encuentro de una persona con Jesús siempre exige una transformación en la vida. Siempre exige que nos alejemos del pecado. Para cada uno de nosotros es lo mismo. Así que esta historia es mucho más que un campo de batalla para los que critican la Biblia, de no es. Describe un cuadro maravilloso, dice un autor, del Señor Jesucristo, y debemos estar agradecidos de que Dios en su soberanía lo preservó en los escritos bíblicos. Vemos el quinto rápidamente, encuentro del Señor Jesús, Juan capítulo 20, 11 al 18, el encuentro de Jesús con María Magdalena, lo pueden leer ustedes, es uno de los encuentros más lindos, más preciosos, más emotivos. Después del Señor resucitar, la primera aparición es a María Magdalena, que la verdad no sabemos mucho de ella, sabemos algunas cositas antes de esto, y tiene una sola vez se la nombra a María Magdalena en los 4 evangelios antes, ¿sí?, de estos episodios de la cruz. Y está en Lucas capítulo 8, versículo 10, integrando la lista de mujeres que acompañaban al Señor Jesucristo. ¿Qué ocurrió ese domingo de resurrección? Las mujeres llegan primero al sepulcro, iban a
a envolver o a cubrir con especias el cuerpo muerto del Señor Jesucristo, y se encuentran con la piedra removida. Bueno, ahí hay un montón de acontecimientos. Las mujeres salen corriendo a avisarle a los discípulos, no ven a Jesús. Una de ellas vuelve y es María. Las otras vieron los ángeles. Una de ellas vuelve y es María, y ahí tiene el encuentro con el Señor Jesucristo. María estaba llorando junto al sepulcro y su amor por el Señor era tan grande que no pudo reconocer al Salvador. Pero el Señor no la dejó en su pena. Era una mujer rescatada allí. 7 demonios retiró el Señor de ella. Era una mujer que estaba muy complicada en su vida espiritual y el Señor la salvó. Era una mujer agradecida porque todo esto que estaba haciendo lo hacía por agradecimiento a su Señor. Ella iba a cubrir con especias el cuerpo de su amado Señor. Una mujer que de pronto se da cuenta que el cuerpo no está, se espanta, está llorando junto a y que no reconoce al Señor, pero que el Señor le da voces. En el capítulo 20, versículo 16, el Señor dice, María, volviéndose ella ahí se da cuenta, Raboni, que quiere decir maestro, y le dice, no me toques. Esta es una expresión, no puedo quedarme, porque ella se arrojó a los pies, no me toques no quiere decir no me retengas, todavía tengo que ir a mi Padre. Hay algunas discusiones con respecto a esta expresión. Sin embargo, el Señor Jesucristo, a la primera mujer, a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena. Seguimos. Otro encuentro que lo vemos en el capítulo 20 es con Tomás. A Tomás se lo ha llamado el incrédulo. No pareciera ser una expresión que le siente tan bien, porque no era incrédulo, era, podemos decir, más escéptico, pero no incrédulo. Pero sin embargo, Tomás no estaba presente, y esto sí es reprochable, porque eran 11 los discípulos que quedaban, pero en el momento que Jesús se aparece a sus discípulos en ese primer día, estaba ausente Tomás, no estaba. No sé por qué, la Biblia no lo dice. Tomás, aquellos que estudian los caracteres de las personas, parece como que era melancólico, pesimista, pero era valiente. Él dijo, vamos y muramos juntamente con él. ¿Se acuerdan? No tenía miedo. Pero era una persona melancólica y probablemente ese domingo estaba, recuerden que era el domingo, hacía 3 días de la crucifixión del Señor, y ese domingo quizás él se sintió solo, traicionado, abandonado, sus esperanzas se habían hecho trizas, aquel que él había amado tanto se había ido, no estaba más, y su corazón seguramente estaba desgarrado y quizás no tenía ánimos para estar junto a los demás. Tal vez estar solo le parecía mejor. Como muchos nos pasa muchas veces, no quería estar ni siquiera con sus amigos porque probablemente estaba muy, muy dolorido. Así que Tomás no estaba con los hermanos, y cuando los demás le dicen, el Señor estuvo acá con nosotros, Tomás no le creyó y dijo una expresión fuerte, si no viere y no metiere mi mano, si no tocare, no voy a creer, no voy a creer. Yo creo que él estaba procesando todo esto, porque no era incrédulo en sí. El Señor le dijo después, no seas incrédulo, sino creyente, pero era como que Tomás se había perdido esa primera reunión y bueno, estaba un poco de bronca seguramente. Cuando no estamos con los hermanos, esto es aparte, perdemos la comunión, el consuelo, el gozo, la presencia del Señor, la bendición especial, la seguridad y la paz. Hermanos, si podemos estar en la reunión, estemos. No va a venir el Señor acá nuevamente en persona a presentarse delante nuestro como pasó en esa oportunidad.
hermanos, y no perdamos oportunidad de estar en las reuniones, porque lo que se perdió Tomás fue muchísimo. Bien, pero luego Tomás fue confrontado con el Señor Jesucristo, porque es Jesús quien busca a Tomás. Vieron que el Señor aparece de nuevo, pero va derecho donde está Tomás. Tomás, vení para acá. Acá estoy. ¿Ves? Mira mis manos, mira mi costado. Poné tu mano, yo soy. Pero Tomás no lo hizo. No dice que, a ver, Señor, déjame tocarte, meté la mano abajo de la túnica. No. Tomás no necesitaba eso. En realidad, creo que nunca esperaba haber dicho lo que dijo. El Señor, Jesús convence a Tomás, y el Señor en cierta manera reconoce la fe de Tomás. El verso 29, porque me viste, Tomás, creíste, o sea, creíste finalmente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron, pero el Señor hasta reconoce que él creyó. Y ahí Tomás tiene una expresión que es teológicamente muy profunda, ¿sí? Que es Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Él reconoce el señorío de Cristo en su vida y reconoce la deidad del Señor Jesucristo. Y reconoce su relación con Él, mío. Miren qué linda expresión, Señor, señorío, Dios, deidad, mío, mi relación con Él. Y es el testimonio, digamos, de muchas personas que llegaron a ser salvos y que finalmente sus ojos de la duda, sus ojos de la incredulidad, en cierta manera de pronto se despejan y podemos exclamar, Señor mío y Dios mío. 5, me faltan minutos. Bien, el último encuentro, uno de los más lindos, emotivos del Señor Jesucristo, es el encuentro con Pedro. Capítulo 21. Si ustedes leen el capítulo 20, los últimos 2 versículos, pareciera que Juan está cerrando el Evangelio y dice, paren, me olvidé de algo. Les voy a contar otra aparición del Señor Jesús. Recuerden que a la altura que él escribe, cerca del año 100, 90, después de Cristo, Pedro ya estaba muerto. ¿Sí? Había muerto Pedro. Pedro murió aproximadamente en el año 64. La historia de Pedro es que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. La historia dice que el Señor Jesucristo también se le apareció a Pedro en forma personal, individual. No hay nada escrito de eso, excepto lo que se refiere allí en Corintios, el apóstol Pablo. Ahora, Juan escribe este capítulo y uno de los propósitos de Juan, sin ninguna duda, es restaurar la figura de Pedro. Porque en realidad ahí hubo un acontecimiento que los demás evangelistas no contaron, y es el acontecimiento junto al mar de Galilea, en la segunda pesca infructuosa, cuando nuevamente Pedro vuelve a la barca a pescar peces. Y junto con Pedro había 6 discípulos más, y sin ninguna duda, Juan, que no se nombra a sí mismo, estaba dentro de los 7. Y esa noche no pescan nada, porque el Señor Jesús no estaba con ellos, pero al llegar a la orilla Jesús los estaba esperando con un pez sobre la parrilla, y les dijo, bueno, pesquen, recuerdan, tiren la red al lado derecho, ¿era? Sí, y hallaréis, y sacaron ¿se acuerdan cuántos? 153 peces. ¿Tiene algún valor ese número? Moisés, ¿tiene algún valor ese número? ¿Te parece? Hay de toda un poco, son 153 naciones. ¿Saben qué? Yo descubrí una cosa, 153 más un pez que hay en la parrilla son 154. Eran 7. 154 es divisible por 7 y por 11. Si hubieran llevado la misma cantidad, si hubieran estado los 11 que si hubieran estado los 7.
No sé si tiene nada que ver, no importa. Es una cuestión matemática. No importa. Una pesca milagrosa. Y allí está referido, después de la pesca, el episodio de la triple pregunta que el Señor Jesucristo le hace a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El me amas, las primeras dos veces utiliza la palabra ágape, que es el amor más profundo, el amor espiritual, el amor que es obra del Espíritu Santo, es el amor con que ama a Dios y con que nos amamos nosotros y que amamos a Dios, el amor ágape. Y Pedro respondía, Señor, te fileos. Fileo es el amor entre hermanos, el amor filial, el amor familiar. Pedro me ágape, no sé cómo sería la expresión, y él decía, Señor, te fileo. Y el Señor le volvía a preguntar, Pedro, ¿me amas con el amor de Dios? Señor, te amo con el amor filial. La tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas con el amor filial? Y Pedro, entristecido, probablemente, sí, también porque el Señor tuvo que rebajar su pretensión de amor, dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. Y allí apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, lo que ya sabemos de la triple, podríamos decir, restauración de Pedro. Ahí se cierra el Evangelio de Juan con el epílogo, digamos, se cierra el Evangelio con esta historia de Juan, de Pedro, perdón. Pedro había fracasado en su amor con el Señor Jesucristo y el Señor lo tenía que volver a restaurar. Y el Señor lo recomisiona, le da nuevamente la comisión. Resumimos estos 7 encuentros. Todos los encuentros que el Señor Jesús tuvo, no importaba si eran hombres o mujeres, gente sencilla o ilustrada, pecadores reconocidos o religiosos, judíos o de cualquier otra raza, todos quedaron impactados por la presencia y el actuar del Señor Jesucristo. Muchos dieron testimonio de Él, muchos reconocieron la superioridad de Él, ¿sí? Reconocieron que eran pecadores, que necesitaba que Dios interviniera en su vida y muchos fueron cambiados para toda la eternidad. Estas son también las razones por las cuales cada persona, cuando se acerca al Señor y permanece junto a Él, o debe acercarse al Señor y permanecer junto a Él, porque cada encuentro con el Señor trae bendición. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien. Nos invitamos para dentro de 2 sábados. Vamos a terminar las 7 clases en marzo. Vamos a utilizar los miércoles después del encuentro del próximo fin de semana y los sábados que falten para terminar con el estudio de Juan. Así que gracias por la atención, espero no haya sido muy pesada. Me decía Tommy, sería bueno hacer un espacio de preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, alguna aclaración. El sábado anterior yo dije que el Hijo era igual al Padre y no aclaré que es igual al Padre, pero no en persona. Yo dije, el Hijo es igual al Padre en persona, pero son 2 personas distintas. Después Mati me llamó y me dice, hubiera sido bueno que aclaras esto. Sí, tenés razón. El Hijo es igual al Padre en naturaleza, pero son 2 personas distintas. Espero que haya quedado claro eso. Son iguales en esencia, en naturaleza, en atributos, en poder, en gloria, en autoridad. Son iguales, pero son distintos en que son 2 personas distintas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No sé si están muy cansados. Mati, Marce. Sí, pero lo vamos a ver dentro de las señales, por supuesto. Hay otros encuentros
que los vamos a estudiar dentro de las 7 señales, porque bueno, bien, el material está programado de una cierta manera, tienen que ser 7, bueno, vamos a hacer 7 señales, y ahí hay una de ellas que es muy hermosa, que es el encuentro del Señor con el ciego de nacimiento, sí. Pero bueno, por el material que estamos dando, lo vamos a ver en otro momento. Tía Miriam, ¿vas a decir algo, preguntar algo? No. Bien, ¿alguien más? Leamos Juan, ojalá se nos haya abierto el apetito. La idea es traer mucha información que, miren, cada uno de estos encuentros da para un mensaje, por lo menos. Por lo menos. Así que espero que les haya abierto el apetito y cada uno pueda seguir estudiando en su hogar. Dios les bendiga.